Hablemos de arquitectura, de la mente al papel y del papel a la realidad. Episodio 10. Regionalismo y arquitectura. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Hablemos de Arquitectura. Nosotras somos estudiantes de arquitectura de la Universidad Nava Querétaro. Mi nombre es Marla Ruelas. Yo soy Paulina Herrera. Y yo soy Diana Herrera. ¿Y cómo han estado? Llevamos rato sin vernos con todo esto que ha pasado del COVID-19. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Ya sé, caray, ya urge que esto acabe. Qué gusto escucharlas de verdad. Yo también estoy muy bien, gracias. Ojalá que pronto podamos reunirnos para grabarles como antes. Así es, Diana. Por lo pronto les traemos un tema del que no se habla mucho y es súper interesante y les prometo que les va a encantar. Seguro que sí. Se trata nada más y nada menos que de la arquitectura regionalista, la cual es una corriente arquitectónica que tiene como objetivo resolver la discusión entre la arquitectura estandarizada que encontramos en muchas partes del mundo y aquella que resuelve a través de lo regional los problemas mediante aspectos muy específicos de la cultura, tradición, contexto, etc. Y la mayoría de las veces estas propuestas arquitectónicas toman a su favor los materiales locales, el clima, las costumbres del lugar y las posibilidades económicas de los usuarios. Probablemente los arquitectos viajeros que nos están escuchando ahorita están muy familiarizados con este término porque se refiere a todas aquellas obras que dan un carácter e identidad a un lugar. Claro, y para entrar en contexto es importante recalcar que la arquitectura regionalista no es un estilo, sino una actitud que retoma lo histórico dándole valor a la tradición, la economía, la naturaleza, la cultura y otros aspectos del lugar. Exactamente, Marla. Y bueno, esta arquitectura surge en España a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, teniendo su auge en el primer cuarto del siglo XX y finalizando con la Guerra Civil Española. Así es, de hecho, Antonio Palacios fue uno de los primeros arquitectos españoles que trabajó con el regionalismo y prueba de ello son el edificio del Ayuntamiento de Porriño y el Templo de Panzón. Sí, precisamente estas obras son muy características de la arquitectura española. Claro, y además esta arquitectura tiene ciertos elementos que la hacen muy interesante porque se relaciona con otras corrientes historicistas en las que se busca que la obra se convierta en algo icónico del lugar. Cierto, en muchos casos este tipo de arquitectura se entiende como un historicismo localista, ya que destaca por plasmar arquitectónicamente una característica estética de un lugar. Lo que me parece súper interesante de esta arquitectura es que no tiene reglas tan estrictas, sino que dependiendo del contexto y lugar de la obra, tomará un carácter diferente. Sí, Pau, estoy súper de acuerdo contigo y creo que justo eso es lo que enriquece tanto a esta actitud arquitectónica. España es un gran ejemplo de esto, ya que cada una de sus ciudades, a través de la arquitectura, logra representar la cultura de cada una de ellas. Exacto, Diana. Por ejemplo, Granada no sería lo mismo sin la Alhambra o Sevilla sin su bellísima y colorida Plaza de España. Claro, o como Barcelona sin la Sagrada Familia de Gaudí. Así es, se trata de una reidentificación de la cultura local sin dejar de lado la herencia moderna. También esta arquitectura propone una búsqueda de la identidad mediante un retorno a la tradición en momentos donde los movimientos modernos hacen su entrada a través de la arquitectura racionalista. Claro, la arquitectura regionalista se deja sentir, sobre todo teniendo un impacto en los habitantes del lugar. Justo por eso que mencionas, Marla, el sentido de identidad y pertenencia. Y aparte de todo lo que ya hemos mencionado, se intenta recuperar la arquitectura con señas propias que han surgido, dando una contraposición a las corrientes nuevas. Muy cierto, Diana. A pesar de que ya surgió en España, esta arquitectura tuvo un gran impacto en muchas partes del mundo, ya que todo lugar diseñado bajo este concepto refleja la cultura del lugar y da un sentido de pertenencia a los usuarios. Claro, iniciando con España, como ya mencionaste antes, Diana, un gran ejemplo es la Plaza de España en Sevilla. Sí, justamente está increíble cómo este lugar es un espacio que representa literalmente cada ciudad de España. Y es un lugar en el que siempre hay personas cantando y bailando flamenco, gente andando y personas vendiendo artesanías de la región. Estar ahí
es vivir toda una experiencia de la cultura española, sobre todo la andaluz. Así es, Diana. Esta plaza se trata de uno de los espacios más emblemáticos de toda España y es demasiado atractiva para miles de turistas por sus coloridas piezas de cerámica, sus altas torres, su estilo arquitectónico y la naturaleza que lo rodea en el Parque de María Luisa. Sí, de verdad que es un lugar impresionante. Definitivamente es un must si visitas España. Y otra ciudad que cuenta con este tipo de obras dentro de este país es Cantabria, con las obras del reconocido arquitecto Leonardo Rucabado. Claro, el Chalet Sotilesa de Leonardo Rucabado se convirtió en uno de los principales exponentes de la arquitectura regionalista montañesa. Sí. Ese proyecto se realizó en 1913 y se trata de un edificio de varios volúmenes, entre los que sobresale en el extremo de la fachada principal la torre con tejado a cuatro aguas y está rematada con unas columnas clásicas. El resto de las fachadas destacan por los juegos de vanos en varias formas, como simples ventanas, balcones, solanas, etc. Y también en esta obra destaca la gran variedad de materiales empleados por el arquitecto, tales como piedra, ladrillo, hierro y madera. Al igual que en la Plaza de España en Sevilla, se pueden observar la repetición de ciertos elementos arquitectónicos que dan un carácter a las obras del lugar, como las torres, la materialidad, todo lo que ya mencionaron. Sin embargo, como mencionamos antes, España no es el único país en el que existieron este tipo de obras. Otras obras que son gran ejemplo dentro de este tipo de arquitectura se encuentran en Latinoamérica. Claro, Diana. Por ejemplo, en México el regionalismo es una arquitectura ligada a la tierra, la cultura y su gente. La Capilla de las Capuchinas de Luis Barragán interpreta todo esto. Sí, Marla, esta capilla es un gran ejemplo. Y bueno, esta obra fue inaugurada en 1960 y expresa un carácter desde los materiales, el manejo de la luz y la experiencia en el espacio. Claro, Pau. Aparte, Barragán fue uno de los arquitectos mexicanos que ha tenido más impacto en la arquitectura del país. Y yo creo que esto se debe a que de alguna manera el arquitecto logra completar un proceso de reinterpretación de las raíces culturales para después retomarlas, dándoles un nuevo significado a los espacios, utilizando materiales de construcción de la arquitectura vernácula y pues elementos que son muy característicos de la zona, como repellados con texturas ásperas y rugosas, barro, techos con viguerías de madera, entre muchos otros. Sí, aparte Barragán también implementa colores muy llamativos de la cultura mexicana dentro de sus obras como el amarillo, el rojo oxidado, azul, añil, rosa mexicano y morados bugambilia. Qué interesante, ¿no? Porque justo como mencionan, al mismo tiempo da un nuevo significado a las tradiciones, cultura y artesanías mexicanas, implementando elementos dentro de sus obras como ollas, piezas de cerámica de Talavera y otros elementos de vidrio. Exactamente, Pau. La revolución arquitectónica de Barragán fue una fusión entre la modernidad y, por otro lado, la particularidad mexicana. Y aparte de todo, es impresionante la armonía que se genera en los espacios a través de los elementos arquitectónicos que implementa, como los muros ciegos, la incorporación de la luz y sombras dentro del espacio, la arquitectura a cielo abierto y la esencialidad de sus diseños. Sí, la verdad es que no es por ser mexicana, pero la verdad es que la arquitectura mexicana es muy rica y completa dentro de todos estos elementos que propone Barragán. Sin embargo, este arquitecto no fue el único que destacó en el regionalismo mexicano. También Legorreta fue uno de los arquitectos que tuvo gran desempeño en esta corriente. Sí, claro. Precisamente Ricardo Legorreta lideró nuestra arquitectura hacia un camino original y reconocido internacionalmente, que de hecho en un principio tomó como referencia el estilo de Barragán, y mucha gente no sabe eso. Es cierto. Y es una arquitectura que toma como modelos la arquitectura tradicional, colonial y moderna de México, tal como Luis Barragán, pero Legorreta lo llevó a otras dimensiones por el tamaño de sus edificios y los lugares en donde los hizo. Sí, y además dentro de sus obras toma los colores, la textura y decoraciones para generar una arquitectura completa y estética, al igual que Barragán, tomando en cuenta como inspiración el arte. Además, debido al contacto que tuvo este arquitecto con Barragán,
quien fue un arquitecto que no limitaba la arquitectura del aspecto emocional, Legorreta logró un equilibrio con respecto a la influencia racionalista, lo moderno y lo regional. Sí, aparte no olvidemos que Legorreta también implementó otros elementos como las técnicas y materiales de la arquitectura vernácula. Los muros como plano formal, volúmenes geométricos, color, luz, agua, ritmo, paisajismo y un carácter que transmitía emociones al usuario. Sí, Marla, precisamente Legorreta logró traducir las influencias de José Villagrán, Matías Gueritz y sobre todo Barragán en lo que Kenneth Frampton denominó regionalismo crítico, rescatando tipologías y elementos coloniales y populares que destacan por el uso intensivo del color. Pau, me parece súper interesante que menciones el regionalismo crítico de Kenneth Frampton, ya que él hizo énfasis en la importancia de comprometerse y acentuar el sitio a través de la topografía, el clima, la luz, los materiales, la mano de obra local, los detalles, la conexión con la conciencia política de la sociedad, el deseo por alcanzar una identidad y la aspiración de independencia. Sí, de hecho Kenneth Frampton también nos habla de la importancia de la identidad local y la manera en la que se pierde cuando la arquitectura se lleva como moda o escenografía. Sí, o sea, en resumen, Frampton definió al regionalismo crítico como una liberación que crea lugar y sentido en los diseños arquitectónicos de cada lugar. Qué bueno estuvo este tema, oigan. Y ya para finalizar este episodio, creo que sería bastante bueno relacionar la arquitectura regionalista con lo que menciona Marshall Berman en su libro Todos los ríos se desvanecen en el aire. ¿Qué les parece? Súper buena idea, Diana. ¡Qué buen libro! Me parece perfecto. Justo mientras hablábamos del tema, me acordé cuando Marshall Berman dice que la modernidad empezó a separarse de sus raíces y precisamente el regionalismo intenta retomar las raíces, la cultura, las tradiciones, el arte y la esencia de cada lugar, teniendo un impacto en las personas que lo visiten. Sí, Marla, y creo que eso es algo súper importante, porque el regionalismo logra que el usuario se relacione e identifique con la cultura de un lugar a través de la arquitectura. Sí, concuerdo 100% con ustedes. Yo lo relacioné cuando Marshall Berman cita a Octavio Paz señalando que la modernidad ha sido cortada del pasado y lanzada hacia un futuro siempre inacible, viviendo al día. No puede volver a sus principios y así recobrar sus poderes de renovación. Y yo creo que precisamente esta es la lucha a la que se enfrenta el regionalismo, porque intenta siempre volver a sus principios. Bueno, y pues resumiendo un poco, como podemos ver, esta corriente arquitectónica, tanto en arquitectos europeos como latinoamericanos, es una actitud que da carácter y representa los orígenes de cada lugar donde se desarrolle, lo cual le da un valor y enriquece sus obras. Bueno, y esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y disfrutado de este episodio al igual que nosotras. Nos vemos en el siguiente podcast, no se lo pueden perder, de verdad que va a estar buenísimo y vamos a tener invitados especiales sorpresa. Sí, de verdad no se los pueden perder, nos vemos. Bye, hasta la próxima. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @hablemosdearquitectura. Síganos, hasta pronto amigos, no olviden por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hablemos de arquitectura, de la mente al papel y del papel a la realidad.